fe de hombres y mujeres que entregaron su vida porque le creyeron al Señor. Yo venía meditando en esta palabra y nosotros en esta actualidad tenemos mucha tecnología, tenemos muchas formas de estudiar la palabra. Me sorprende el celular, es una herramienta buena, porque si usted quiere predicar sobre algún tema, escribe la palabra y le bota todas las citas sobre el tema que usted quiere estudiar, ¿no? Digo, es mucho más fácil uno estudiar la palabra. Y la misma palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La semana pasada tuvimos una conversación con una muchacha de aquí de la iglesia y ella preguntaba, o más bien estaba como atormentada, y el sutil ataque del enemigo siempre es atentar con nuestra fe, ¿no? Pues todas las cosas que pasan alrededor nuestro y nos atacan a nuestra fe, a nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces ella decía que a veces no entendía muchas cosas, que a veces no entendía porque ella sí quería hablarle a Dios, pero que ella lo quería sentir, ella quería sentir que Dios le hablaba. Entonces efectivamente había una falla en la fe, ¿no? Había un ataque a la fe. Y lo que es impresionante es que la Biblia habla de que, habla en el pasaje de la armadura de Dios, habla de que la fe es un escudo, ¿no? Es un escudo a esos dardos que el enemigo manda. Entonces yo me ponía a pensar, si la chica tenía el escudo abajo, tenía su fe abajo, ¿y qué hizo el diablo? Le mandó su dardo y el dardo fue efectivo. No que ella se haya ido de la iglesia ni nada, pero estaba comenzando a dudar de Dios, a dudar. Y cómo las cosas de Dios vienen una de la mano de la otra, ¿no? Porque comenzamos a hablarle con Ángela estaba presente. Más o menos lo que dice la Biblia. De hecho, ese tiene que ser nuestro lenguaje, ¿no? El lenguaje celestial, la palabra. Por eso es tan importante que uno esté estudiando la palabra y meditándola, ¿no? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo no leo la Biblia, voy a tener una fe muy pequeña. Pero no es solamente leerla, ¿no? Sino aplicarla en la vida, uno creer que esas cosas van a pasar. Obviamente, la chica no tiene una vida de lectura de Biblia por las ocupaciones, por el estrés, por esas cosas. Pero si la Biblia me dice a mí que Dios es el que va a proveer, y dice que si el Padre dio a su Hijo por mí, ¿cómo no va a dar todas las cosas con Él? Y dice que si Él es el dueño del oro y de la plata y Él da a quien Él quiere, ¿por qué yo no voy a creer en Él? Entonces hay muchas falencias. Primero que todo, que uno desconoce la palabra de Dios. Ese es un punto básico de por qué no hay fe. Y el otro, que uno no la aplica y no le cree. Porque aquí y en muchas partes de muchas iglesias estamos llenos de palabras, tantos años de predicaciones. Yo me ponía a pensar, alguna vez que me sentí tan inútil en la iglesia, ¿qué fruto está dando uno para Dios? Tantos años de predicaciones y la vida de uno se siente así como que, pero yo ni siquiera sé si soy cristiano, porque ¿qué es la fe? Pero ¿cómo se tiene fe?, me decía ella. Pues la fe es creerle a Dios, ¿no? La fe es creerle y obrar, diría Santiago, ¿no? Muéstreme sus obras y yo le demostraré mi fe. Pero si uno cree y no actúa, es una fe muerta, dice el apóstol, ¿no? Y en esas cosas muchos fallamos. Hay iglesias cristianas que están llenas de multitudes de gente, pero hacen lo que le gusta a Dios, hacen lo correcto delante de Dios. En la sola forma de vestir uno se da cuenta si la gente le quiere agradar a Dios, si lo primero que hay en el corazón de uno es agradar a Dios con su forma de vestir, en la puntualidad. Yo tengo que decir, yo era un muchacho que llegaba tarde a todos lados, aún a veces quedan vestidos de las cosas, pero ya Dios le va hablando a uno más adentro, más profundamente. Y son cosas, voy a citar aquí a no sé quién lo dijo, pero lo dijo. Le hace la urbanidad de Carreño, creo que lo dijo Pablito, no sé quién lo diría aquí en el altar. Son cosas muy sencillas. Creo que el pastor Mauricio dijo, ¿dónde era? ¿En qué país era donde se ponían una cita y si la persona que llegaba tarde
la otra le cobraba el tiempo, representado en dinero, ¿no? Decía, bueno, usted llegó 10 minutos tarde, entonces me debe, ¿qué podemos decir? El salario mínimo. ¿Cuánto serían 10 minutos en el salario mínimo? Como 2.700 pesos menos. Pero si usted llega 1 hora tarde, pague el billete porque es algo muy serio, es algo muy puntual, muy importante. ¿Qué le podría uno decir a Dios de todas esas cosas que Dios le ha mandado a decir a uno y uno no ha hecho? Yo le digo, me pongo a pensar, las palabras que Dios ha mandado por boca mía han sido como de exhortación. No sé por qué, de pronto tal vez no hay aún la autoridad suficiente en mí como para otros sermones, o también Dios está tratando esas cosas en mí, no sé. El que sabe es Dios y Él sabe por qué habla estas cosas. Pero hablando de una cosa tan importante como la fe, nosotros deberíamos estar más pendientes porque es lo que nos trae aquí. Pero en muchos aspectos de la vida la fe no ha sido tan efectiva como Dios lo habla en su palabra. Mirando este pasaje que tienen, es muy famoso, dice que es el hall de la fama de los testigos, de la gente que le creyó a Dios. Mirando este pasaje y meditándolo, tenían como una cuota alta, porque habla de que dieron su vida, se expusieron a la muerte por la obediencia y el amor a Dios. Y si analizamos la iglesia actualmente, déjeme decirle que yo creo que uno no ocupa ni un 10% de una persona de estas. La fe de uno ha quedado como en stand-by. En alguna otra parte la Biblia diría que todos recibieron la palabra. En el Antiguo Testamento todos recibieron la palabra en Egipto porque todos vieron las señales que Dios hizo. Pero dice, creo que es aquí mismo en Hebreos, ¿sabes? Pero dice la palabra que no les fue de provecho porque no la escucharon con fe. Pero ¿qué es la fe? Dice aquí el versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La convicción de lo que se espera. Es pues la fe, la convicción de lo que se espera. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué sería eso de la certeza de lo que se espera? Ese sermón ya se ha hablado muchísimas veces, y aquí, no sé en otras iglesias. La certeza de lo que se espera, de estar convencido de que va a llegar. Por decir, nosotros aquí estar convencidos de que a las 10 para las 9 se va a llenar la iglesia. Estar convencidos de que algo va a llegar. Y algo que tiene que esperar la iglesia es la llegada del Señor Jesucristo, ¿no? De lo que tenemos que rogar. Me vi un pedacito de las enseñanzas cortas del pastor Antonio, y él hablaba de 2 motivos por los cuales tenemos que pedir la llegada del Señor Jesucristo. Decía, uno es por Él mismo, porque tenemos que amarlo, y el otro es porque Él venga y aplique justicia. Y yo me ponía a pensar en las palabras que él decía después, porque decía, cuando uno dice en la iglesia que tenemos que pedir la venida del Señor Jesucristo, ¿quién está orando para que venga el Señor Jesucristo? Mucha iglesia decía, ¿por qué? ¿Por qué tenemos temor de que venga el Señor Jesucristo? Porque en muchos corazones todavía hay amor por el mundo, o porque en muchos corazones todavía hay pecado. Entonces, obvio, si lo primero que dice la palabra es que el pecado produce muerte. Y si yo tengo pecado en mi corazón y estoy pidiendo que venga el Señor, pues algo me puede pasar mal, ¿o no? Eso es lo que piensa el ser humano. ¿Qué vemos ahí reflejado? Falta de fe. ¿Por qué? ¿Porque cree en Dios a medias? ¿O porque más bien no cree en Dios a tal forma en que creyeron estos hombres de dar su vida? Yo me ponía a pensar hoy, ¿cómo sería vivir en los tiempos de Abraham? Hablando ahorita, mirando la tecnología, el celular, las noticias, todas estas cosas. Ahorita hay transporte, hay de todo para llegar a la iglesia.
En ese tiempo que eran camellos, burros, no sé. Sí. Yo me voy a poner a pensar, bueno, debería ser bonito, pero si uno fuera Abraham y le creyera a Dios, vivir en una época así. Pero si uno era por ahí igual a Lot, que miró allá a esa llanura y se fue arrimando a Sodoma y a Gomorra, ¿qué había en el corazón de Lot? Viendo que Abraham hablaba con Dios, viendo que que Dios le respaldaba a Abraham cuando iba a Egipto, cuando iba a un lado y al otro, Dios lo respaldaba y lo hizo rico. ¿Qué habría en el corazón de Lot para preferir irse para Sodoma y Gomorra? Porque dice que después para la llanura, la Biblia dice, pero fue acercando sus tiendas a Sodoma y Gomorra. ¿No habría una falla en la fe de ese tipo al ver que el tío hablaba ya con Dios? ¿Qué fue lo que escogió el hombre? Totalmente lo contrario. Y mirando lo que Dios hacía con Abraham, entonces yo me ponía a pensar, hubiera sido muy bonito, pero si uno cree en Dios, porque si no sería lo mismo que acá, todas esas comodidades que tenemos nosotros, y no creer en Dios, vendríamos a tener la misma falla. Yo puedo decirlo personalmente en estos momentos, en estos tiempos que han pasado en mi vida. Algunas personas dirían, no, pero ¿usted qué le pasó? Si usted trabajaba, tenía plata, salía, compraba, hacía de todo. Estas cosas tratan de afligirlo a uno, pero también viene el Señor a decir, ¿y entonces dónde está su fe? ¿Dónde está puesta su fe? ¿Sus ojos dónde están puestos? Aquí más adelante dice la palabra, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando uno llega y le comienzan a dar un tratamiento diferente al que uno llevaba? Pues obviamente hay un choque, pero el Señor viene y dice, bueno, usted está en mis manos. Naturalmente no nos ha faltado nada, antes hemos gozado de muchas bendiciones, pero proyectándonos, mirando la fe, el Señor nos quiere llevar a otros lados, pero no nos puede llevar como estamos en este momento. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una respuesta diferente en nuestro corazón. ¿Y cuál es el lenguaje que le gusta a Dios? ¿O cómo le gustaría vernos transformados? Primero que todo, que le creamos y después que le obedezcamos. El Señor tiene, a través del Evangelio, muestra palabras duras. Yo creo que esas palabras duras que Él le daba a los discípulos era para demoler el corazón. Y en cierta manera es lo que nos está pasando a algunos en la iglesia. Nosotros tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Algunos son profesionales, tienen ideas buenas, pero no le hemos pegado a muchas cosas. Pero eso no es para tristeza, yo se lo digo hoy a la iglesia porque el Señor lo conforta a uno con su palabra, no es para tristeza, es porque Dios está dando una formación. El Señor le decía a sus discípulos después de que hayan visto milagros y señales y todas esas cosas, les decía, ustedes son unos hombres de poca fe, porque les fallaba la fe en algunos momentos, digamos en la tormenta les falló la fe, ellos creían que iban a morir. Y el Señor le dijo, bueno, pero ¿cuál es el fruto que ustedes están dando? En otras palabras, ¿dónde está su fe? Y eso es un desafío para nosotros, para mí en este momento es un desafío. ¿Dónde está su fe? La palabra muestra en una cantidad de pasajes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer cuando habla de Abraham. Dios da las promesas y no importa el tiempo que pasó, no importa si es viejito, no importa si ya llegó a los 100 años, a él Dios le cumplió su promesa. Y esta palabra está llena de esos milagros y de esas cosas sobrenaturales de Dios. De esto se trata la fe, de cosas sobrenaturales. Yo me ponía a pensar, ¿cuántas personas se van a perder? Si la fe fuera fácil, todo el mundo sería salvo. Pero entonces, ¿dónde quedaría el amor por Dios? ¿Dónde quedaría el sacrificio y la entrega de estas personas? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo amemos. Esa es la respuesta, que nosotros lo amemos y le creamos. Dice aquí en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Perdona la tos.
Dice, a mí me gusta mucho ver a veces noticias sobre la gente que estudia el universo y cada vez descubren cosas y descubren cosas y descubren cosas. Y todo se trata de explicar de una forma científica, de las matemáticas, que los agujeros negros, que las estrellas no sé qué, si se más, y todas estas cosas. Y de lo que hablaba Lento que día, de que era una lotería que nosotros estuviéramos vivos. Cualquier estrella puede golpear la Tierra y acabarla. Y un tema parecido hablábamos hoy con doña Blanquita. Bueno, si nosotros miramos toda Sudamérica están en protestas, están inconformes con el gobierno. Francia, España, muchos países están mal con el gobierno. Y bueno, si todo esto se acabara, si acabara la clase media en este momento, que es lo que quiere hacer el gobierno, y nos tocara a nosotros o ser ricos, que yo lo veo como complicado, o ser pobres, ¿qué pasaría si eso pasara? O sea, si nosotros tenemos una fe sólida en el Señor, ¿en qué nos afectaría esas cosas nuestra fe? Sabiendo que la palabra dice que todo esto va a tener un fin. Entonces, ¿dónde estaría nuestra fe donde algo difícil viniera a nuestras vidas? ¿No dice la palabra que los cristianos van a sufrir una persecución terrible? ¿Y no dice la palabra que aquí estos varones dieron la vida por Dios? Nosotros también tenemos que darla. Y no quiere decir que de pronto nos van a venir aquí a cortar el pedazo ni nada de eso literalmente, ¿no? Pero sí tenemos que dar un sacrificio más profundo de lo que estamos dando. El Señor nos está exigiendo algo más, algo más. La palabra dice por allá, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué es eso de que me esfuerza? Siempre quiere llevarnos más adelante, siempre quiere algo más de nosotros. En Génesis dice la palabra que la tierra que no da fruto es reprobada y está próxima a ser maldecida, ¿no? Entonces, si nosotros no damos fruto a través de la palabra de Dios, estamos próximos a ser reprobados. De eso está lleno toda la palabra de Dios. El que le crea a Él tiene vida eterna, el que no le cree, ni modos, castigo eterno. Entonces, mirando todas estas cosas que están pasando alrededor, hablábamos con Blanquita de que a ella no le gusta las noticias y a mí a veces tampoco, porque eso crea desesperanza. Así como de pronto nosotros cogemos una Biblia y comenzamos a ver que Dios tiene el poder para cambiar el corazón a un rey y hacer de una persona que era mala y perversa una persona temerosa de Dios. Y la Biblia da testimonio de varios reyes que les pasó eso. Nabucodonosor, por ejemplo, fue uno de esos. Al tipo le encantaba matar. Yo no sé si alguno vio una película que parece muy grosera la película. Se llama El Dictador. Un tipo para allá árabe que quería venir a América. Y el tipo, por cualquier cosa, alguna persona que no le hacía nada, lo mandaba a matar. Le decía, y los siervos iban y lo mataban. Así era el corazón de Nabucodonosor. Y me parece tan lindo ese capítulo 4 donde el hombre se humilla. Dios lo vuelve un animal y lo mandan para el mundo. Y el hombre reconoce que Dios es el Dios todopoderoso, que quita reyes y pone reyes. Cuando él reconoce eso, Dios le entrega nuevamente lo que tenía. Pero Dios busca eso de nosotros. Y si lo hace con un rey que tenía poder, que Dios le había dado poder y dominio, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? Pero me parece terrible la soberbia. La soberbia es una cosa muy difícil, nos aleja mucho de Dios. Y Dios quiere que nosotros le creamos. Y eso en cierto modo es humillarnos y amarlo a Él. Dice que el universo fue hecho. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Yo creo que esta palabra la conocemos mucho, pero cuando uno estudia y estudia la palabra, Dios le va hablando y le va mostrando cosas nuevas. Hay, por ejemplo, la ofrenda de Abel habla mucho del Señor Jesucristo. Y es la misma palabra de Dios. El Señor Jesucristo, después de muerto, seguía hablando por medio de sus obras. Y nos sigue hablando aún después de 2000 años, 2000 y pico de años. El Señor nos sigue hablando por la ofrenda que Él hizo. Amén.
Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A quién le gustaría que el Señor lo llevara sin sufrir muerte? Y es una promesa que el Señor da. Estos días han hablado mucho de Apocalipsis y hablan del rapto de la iglesia. Se ha hablado mucho. Dice Pablo que hay como un secreto, un misterio, que no todos moriremos, pero todos íbamos a ser transformados, dice la palabra. Entonces, ¿a quién no le gustaría andar perfectamente por los caminos de Dios? Amén. Para no sufrir muerte. Debería ser algo muy bonito, ¿sí o no? Ser uno agradable a los ojos de Dios. Así como el Señor Jesucristo le decía a Daniel: muy amado, eres muy amado. Pero ¿cuál es la conducta de Daniel? Una fe impresionante. Una fe que no se doblegó ante el foso de los leones, ni ante los decretos del rey de matar a todo el mundo. Una persona decía que la fe es un músculo que hay que ejercitar, ¿no? Y Dios no nos va a pedir, dice la misma palabra, que Dios nos va a pedir cosas que nosotros no podamos darle, que nosotros no podamos hacer. Pero si no podemos con las pequeñas, ¿cómo vamos a alzar las más grandes? Yo tengo un plan, eso suena chistoso, eso es un propósito para el año que viene. Me decía la doctora que fui a una cita médica, hacía mucho tiempo que no iba al médico. Todos recomiendan ejercicio, ¿no? Pero es una cosa a veces complicada de comenzar. Yo alguna vez troté harto y me parecía muy chévere, se me siente uno súper bien. Cada vez que uno intenta retomar esas cosas, quisiera comenzar en el punto donde lo dejó, donde está uno a un mayor nivel. Pero es difícil comenzar a trotar al nivel al que había dejado, al nivel más alto, ¿no? Nos toca de a poquito, y la fe es así. Dios no nos va a poner una carga que nosotros no podamos llevar. Pero si uno se pone a pensar tantos años en la iglesia, ¿cuál debería ser la carga? Dice la palabra, ¿no deberían de ser ya ustedes adultos? ¿No deberían ser maduros en la fe? Pero nos toca volver a pensar, a comenzar con las cosas pequeñitas. Y hay una cosa impresionante, Dios habla en la palabra, de que uno no tiene que menospreciar las cosas pequeñas. Y uno a veces cree que porque va a una iglesia cada 8 días, tiene derecho a muchas cosas de una persona importante, cuando realmente no es así, porque uno no ha cumplido con las cosas pequeñitas. Gracias. Entonces, en cierta manera, cuando uno no cumple con los pequeños mandamientos que Dios le da, no va a poder llegar a esos grandes, y eso es falta de fe. Eso realmente es falta de fe, porque ¿de qué le sirve a uno creerle a Dios con alguna promesa que le da si uno no se encamina y uno no busca esas cosas? O si Dios le dice a uno, bueno, hay que dejar esto, amigo, y la palabra lo dice aquí más adelante, no menosprecie la disciplina del Señor, porque a su tiempo va a dar un fruto de justicia. En eso se ve la fe, ¿no? La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, no solamente creer, hay muchas clases de fe, pero vamos a ver qué frutos tienen esa fe. Yo estuve esta semana, les voy a contar, no presumiendo nada, porque todo lo que ha pasado en mi vida últimamente han sido invitaciones y bendiciones de Dios desde un tiempo para acá. Y a veces uno trata de sentirse mal por eso, pero Dios como que le dice, bueno, yo soy el que está gastando, entonces tranquilo. Estuvimos en la feria de la artesanía ayer con Yuri, y bueno, ella estuvo mirando cositas y todas estas cosas. La feria de la artesanía la patrocina Ecopetrol, ¿no? Resulta que entramos a la feria y se ven unas cosas muy lindas. Obviamente artesanía es algo manual, ¿no? Y entramos y vimos una cantidad de cosas muy bonitas, pero pues también vimos otras feas. O sea, ya uno pensando como un hijo de Dios, comienza a darse cuenta hacia dónde va enfocado el pensamiento de la gente que fabrica estas cosas. Había culturas de todo lado, guayús, guajiros, todos los del norte y todos los de abajo del sur, del Cauca, del Amazonas, todos indígenas. Y
pensar, bueno, obviamente si son artesanías no va a ser aquí la gente del centro de la ciudad, del centro del país, de las capitales, no, son indígenas, todos indígenas, culturas indígenas. Y uno ve la calidad de las cosas como la hacen, con esa ética, ver un jarrón así de grande con una cantidad de figuras solamente tejido, y es algo de admirar, le cuento. A veces uno como creyente en Dios comienza a condenar las cosas, pero uno no se da cuenta la ética que tienen esas personas. Y es gente que tiene mucha ética, más ética que mucha gente que conoce a Dios. Para vergüenza de uno lo dice. Jarrones, cosas en madera, unas cosas muy bonitas. También otros que hacían figuras de animales en madera, hacían figuras metálicas, hamacas, bolsos, tejidos. Un profesionalismo en esa gente muy impresionante. Pero nos poníamos a hablar con Yuri y todas esas cosas tienen su parte oculta, su parte idolátrica a las deidades que ellos adoran. Todo va con su cuento ahí metido, con esas cosas tan bonitas que ellos hacen, con ese sacrificio, porque yo me ponía a mirar y ahí mismo en sus cositos que les daban, en sus stands, ellos exhibían, pero iban tejiendo, iban fabricando sus cosas. Se veían las cosas geniales. Había un cuadro, esa señora sí es cotizada, tiene un nombre fino y todas esas cosas. Un cuadro de un árbol, como en unas fibras doradas, y lo preguntamos, 7 millones de pesos, un cuadro de esos. Yo me ponía a pensar, bueno, ¿quién compra un cuadro de 7 millones ahorita? Tiene que ser alguien que tenga plata, que la tenga tirada y diga, bueno, compremos ese cuadro para ponerlo allá, no sé dónde, en el cuarto de la empleada. Cuadro de 7 millones de pesos, muy bonito, sin quitarle la calidad ni lo bonito que era. Pero nos enfocábamos en nosotros, en lo que esa gente cree, lo que ellos adoran. Yo me ponía a pensar, bueno, y si el Señor manda a predicarle a toda esta gente, porque todos indígenas, todos los que estaban allá eran indígenas. Creo que recorrimos 6 pabellones que hay allá, todos llenos de artesanías indígenas. Y ven esa gente digamos que no son graduados de universidad ni nada de esas cosas, pero tienen una ética para hacer sus cosas tan bonitas, y se ve el interés y se ve como el amor con que hacen sus cosas, y todo eso dirigido a una cosa que no es Dios, a algo que no es Dios. Obviamente muchos de ellos ignorarán esas cosas, y como decíamos, como la quita, fueron criados de esa manera, con esas creencias. Pero si ellos tienen ese poco conocimiento, que es cosas ancestrales, de generación en generación, y se lo dan con tanto amor a su demonio que ellos no saben que están adorando, ¿por qué nosotros no servimos a Dios? Y conectando esto con lo de Abraham y todo esto del Antiguo Testamento no tenían esta palabra escrita, y no se habían dado cuenta seguramente de que Dios profetizaba cosas acá con Abraham, con Isaac, con Jacob, que venían a cumplirse muchos más años adelante. Pero nosotros sí tenemos esta palabra. Y lo que hablaba ahorita de coger un celular y escribir una palabra donde yo quiera estudiar algo, y el celular busca esa palabra y me bota 300, 500 resultados, es una forma más fácil y más práctica de hacerlo. Entonces, ¿por qué la fe de nosotros no es tan efectiva como la fe de Abraham? Abraham tenía que irse de Ur de los Caldeos a una tierra que él no sabía, pero el hombre lo hizo porque le creía a Dios. Y eso para mí es un reto, sin molestar a nadie, sino más bien para meditar. Nosotros que estamos tan cerca de la iglesia, ¿por qué no estamos haciendo las cosas correctamente? Yo me ponía a pensar, y me lo decía Mauricio, y también se va a volver un reto, y yo creo que eso va a pasar, porque lo he sentido varias veces en mi corazón, de que, por ejemplo, donde Pablito, la oración es a las 6 de la mañana, ¿sí, no? Yo sé que muchos oran por el celular con este, pero aquí hay muchos que estamos cerca. ¿Por qué no se hace aquí en el templo? Porque no hay amor para Dios, no hay amor para con Dios. En eso se resumen muchas cosas. Si no hay fe, pues no hay amor. Si no hay amor, pues no hay obediencia. Y si no hay eso, pues no hay interés. Y hay muchas cosas que no se hacen. Entonces, la palabra que Dios trae esta noche es como para
amonestarnos a nosotros si la fe que nosotros estamos teniendo es de acuerdo a la fe de estas personas y de acuerdo a la fe del Señor Jesucristo. Amén. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esto me hace acordar de una predicación de Alejito y del pastor Mauricio. Abel sabía lo que le gustaba a Dios y eso fue lo que ofreció, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Pero ¿cómo Abel sabía que le gustaba a Dios? Si Abel no tenía una Biblia aquí para estudiarla. Abel no podía coger el celular o el iPhone o la tablet y buscar, bueno, ¿qué le gusta al Señor? Corazón contrito, humillado, eso le gusta a Dios. A Dios le gusta que lo adoren en espíritu y en verdad, que lo tengan en primer lugar. Decía David, cosas que le cuesten a uno. Uy, santo Dios, y a mí Dios me ha tenido estos días hablándome sobre esa palabra más o menos. Cosas que a uno le cuesten. Hablábamos también con Blanquita, esa conversación también la he tenido con Yuri, de que todas esas noticias lo cargan a uno, de que el gobierno es injusto, pero nosotros estamos preparados para un gobierno justo, para que se vaya un señor de esos allá y diga, bueno, muchachos, Dios mandó a decir que tenemos que ayunar 3 días por este país, como lo hizo el rey de Nínive. Ni un animal va a comerse nada porque si no lo matamos acá. Hemos sido malos y Dios va a traer un juicio, entonces vamos a ayunar todos acá. Ni siquiera nosotros a veces que somos cristianos hacemos un ayuno. Entonces yo digo, ¿un país está preparado para esas cosas? Yo meditaba eso hoy. Si se levantara un hombre justo aquí en Colombia como presidente, la gente andaría como a Dios le gusta. La gente dejaría de colarse en Transmilenio. La gente dejaría de robarse los celulares. Los policías dejarían de extorsionar a la gente. Seguramente no. Entonces alguna persona decía, este país tiene las autoridades que le corresponden. ¿Por qué? Porque hay injusticia en el corazón. Porque la gente no le cree a Dios. Nos poníamos a hacer un balance. Muy seguramente un 80% del país no le gustaría un gobierno cristiano. Y eso exagerando, yo creo. Una persona que instituyera las cosas de Dios. Un congreso que dejara de ganarse 32 millones y trabajara por 5 millones al mes. ¿Qué están diciendo estos hombres? Todo el mundo está pidiendo que les bajen el sueldo a ellos. No, ¿cómo van a bajar el sueldo a ellos? Lo vamos a congelar ahí. Hay injusticia, hay corrupción. Y cada vez que hay que hablar de eso, todos comienzan a señalar este. Pero cuando uno se mira, uno está haciendo las cosas como a Dios le gusta. Uno tiene una comunión con Dios como para que Dios le hable a uno y le diga, bueno, se va a levantar a las 4 de la mañana. Yo sé que a usted no le gusta, pero si usted me ama, pues lo va a hacer. Y va a orar. Ay, decía Mauricio, ay, ¿no será un demonio que me está hablando? Si uno sabe lo que le gusta a Dios y lo ama y le cree, debería hacer las cosas como a Dios le gustan. Entonces, hablando de este hall de la fama, la Biblia da el crédito a ellos porque ellos hicieron conforme a la fe. Yo estoy aquí un poquito en los comentarios y dicen que antes de que hablaran de cada personaje, hablan de eso, por la fe. Por la fe Abel ofreció, por la fe de Abraham, por la fe Moisés, por la fe. Habla de la fe, lo ponen de primeras. Entonces no es que Moisés era muy entendido para abrir el mar rojo, no. Moisés era muy entendido en las artes de los egipcios. Pero la palabra, como alguna vez escuché una predicación que hablaba de los 40 años que el hombre duró allá hablando con las chivas, con las ovejas, era más o menos un tiempo como el que estamos viviendo nosotros, la mayoría aquí de varones casados. Es un tiempo donde Dios lo tenía en tratamiento, en remojito, para que le saliera todas esas cosas del mundo, para prepararlo, para que confiara en él, para que, ¿sí? Moisés era un tipo muy entendido en las artes de los egipcios, dice aquí la palabra, fue criado en esas cosas, pero eso no le sirvió para nada. ¿Por qué? Porque la fe tenía que dar una evidencia ahí. Creer en Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios.
Y eso es lo que le agrada a Dios. Entonces me pone a pensar aquí, bueno, Abel sabía qué era lo que le gustaba a Dios y lo hizo. Y de ahí para arriba todos lo hicieron. Y lo que hablaba yo ahorita, no tenían una Biblia para decir, bueno, al Señor le gustaba como los asados, yo creo, que le gustaba que le ofrecieran un sacrificio, que se consumiera todo y era olor fragante que llegaba allá. Mario quiere opinar algo. Me gustaba el olor a leña. Me gustaba el olor a leña. El corderito. ¿Le gustaban esas cosas a Dios? Entre otras cosas, pues una vez lo dijo Benjamín de otra manera, ¿no? Y él decía que cuando Dios hablaba, que a Dios lo juzgaban mucho por la muerte de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos, de todos los feos, ¿no? Y decían que Dios era cruel. Y él decía que eso significaba masacrar la carne, ¿no? Entonces yo lo que comprendo, y es algo extraordinario, lo que la Biblia enseña, porque la Biblia es preciosa, es una maravilla, es maravillosa ella misma. Y lo que yo entiendo es que lo que Dios quiere es sacrificio de carne. Y el Señor lo dice, ¿no? Para eso está la cruz también. Dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo para que le ponga en disciplina. Y Romanos 12:1 es lindo, ¿no? Porque, o sea, el sacrificio que ellos ofrecían era la carne de un animal muerto. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, ya no, la cosa es así. Ustedes son un sacrificio vivo. Vivo, santo y agradable, dice la palabra. Un cuerpo limpio. Pero ese fue el sacrificio de Jesús. Sí. Un sacrificio vivo. Sí. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Entonces, hablando de estas cosas, la fe también exige eso, un sacrificio de nosotros. Yo me ponía a pensar, sí, el Señor, ¿qué quiere de mí? El Señor no quiere de mí de pronto mi intelectualidad. No quiere mucho de muchas personas. No sé, su inteligencia, su capacidad deportiva, su fuerza, su fortaleza. No, el Señor quiere obediencia, quiere amor de nuestro corazón hacia Él. Pero si uno cree en Dios, pues va a hacer las cosas que a Dios le gustan. Si uno se interesa en buscar, en agradar a Dios, como lo hizo Abel, pues al Señor le gusta este cordero así bien bonito, bien redondito, que no tenga desportilladuras, y eso fue lo que Él hizo. Y eso es lo que Dios nos invita a nosotros, que tengamos un amor genuino, que tengamos una fe genuina, así como lo hicieron estos varones. Dice, volvamos a la lectura. Por la fe no fue traspuesto, en lo que ya lo habíamos leído, ¿cierto? No, o sea, no. Dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo se lo dije yo a la muchacha con la que comenzamos a hablar. Es imposible uno agradar a Dios si no cree en Él, si no hay fe. Si uno no cree que Él está ahí en los momentos más difíciles de la vida de uno, ¿cómo va a agradar uno a Dios? Volviendo a la palabra, dejando la codicia a un lado, porque a veces esas palabras despiertan codicia en los corazones de las personas. Vuelve el versículo, dice, mía es la plata y el oro, y a quien yo quiera yo se la doy, dice Dios. Entonces ahí Dios está mostrando que el que le agrada a Él alcanza las bendiciones. Pero dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo así? Yo creo que Dios nos está invitando hoy a revisar la fe que nosotros tenemos hacia Él. Porque muchas veces de las personas cristianas escuchan comentarios de que, uy, no, esto está terrible, esto está horrible, esta situación. Es un fruto de labios que no confiesan fe, sino al contrario, confiesan como desconfianza, confiesan como desgracia, como pérdida. Y a eso estábamos hablando como la quita, bueno, gane uno, gane el otro. Nosotros tenemos que esperar lo de Dios. Que acaben con la clase media, muy seguramente nosotros seríamos clase baja. Tenemos que confiar en Dios. Que si baja Duque, sube Pedro. Que si no ganó Galán, si no ganó esta señora, tenemos que seguir confiando en Dios. Y antes con más veras tenemos que ejercitarnos en la fe. Lo que yo decía que ¿qué tal si Dios le toca el corazón a esa mujer? Sería una
mujer muy inteligente, yo la he escuchado en sus conferencias, y es una mujer bien inteligente. ¿Qué tal si Dios coge su corazón y le hace así? ¿No sería bendición para muchos? De hecho, nosotros como cristianos deberíamos orar para que Dios le toque el corazón a toda esa gente. Es un mandamiento que tiene, que tiene Dios. Y si nosotros tenemos fe, le creemos a Dios y Él nos pide a nosotros que oremos por las personas que están allá en el gobierno, que las personas que están en autoridad, como hijo obediente, lleno de fe, le tengo que hacer caso y orar por esas personas. La fe es una cosa muy impresionante. Trae juicios de Dios. Dice aquí, me gustaría leerlo todo, pero yo creo que el tiempo no nos alcanza. Dice, es galardonador de los que le buscan. Aparte de eso, Dios trae galardón. Pero ¿a qué nivel tiene que llegar la fe para que el Señor mueva sus manos y traiga galardón a la vida de nosotros? Muchos estamos buscando el galardón, las promesas de Dios aquí en la tierra. El galardón de Dios podemos decir generalmente que sería la salvación, el lugar de nosotros allá arriba al pie de Él. Pero galardón también aquí en la tierra, así como Pedro le dijo al Señor: bueno, hemos dejado casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, por causa del reino. Y el Señor le dice: bueno, también tendrán muchas cosas aquí en la tierra, con persecución, pero las van a tener. Y en el reino, cosas aún más grandes. Entonces a veces la gente nos tilda a nosotros de que, bueno, usted se volvió cristiano y ¿qué pasó? Su vida cambió de una forma impresionante, ya no baila, ya no toma, ya no gasta. Esos son los dardos del diablo. Pero si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios, ¿qué vamos a hacer? Eso nos va a tocar, no nos va a herir. La situación económica, bueno, puede que apriete, pero el Señor dice que es galardonador. Y nosotros no hemos llegado al punto extremo de arrodillarnos y llorarle a Dios para que Él nos bendiga, el ruego que Él pide a través de su palabra. A mí Mauricio me decía: bueno, usted ya le rogó a Dios así como debe hacer. Uy, no. O sea, conscientemente uno tiene que reconocer sus cosas. No hemos llegado a ese punto de decir: Señor, en esto, porque... Y si Dios quiere que uno viva un tiempo así confiando en Él, no podemos dejar la vida eterna por una cosa que no podemos someter a Dios. Son cosas que tenemos que revisar de la fe. A veces nosotros leemos la palabra y quedamos como con hambre. Eso parece cuando uno va y le sirve un almuerzo y no queda con hambre. Porque tal vez, dice el pastor Antonio, que nosotros no leemos la Biblia como la debemos leer. ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? ¿Hacernos más cabezones? O más bien conocer a Dios, conocerlo y obedecerlo. Eso es la fe. Conocerlo, confiar, conocerlo como con todos sus nombres, con todos los significados de sus nombres. El proveedor, el todopoderoso, el sanador. Esa es la fe, creer que Dios está ahí, a pesar de la situación que sea. Dice: por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. La fe de Noé trajo un juicio sobre el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso me parece, este versículo me parece muy confrontante con las cosas que Dios utiliza la vida de uno para enseñarle, y también a través de la palabra, ¿no? ¿De verdad nosotros no estamos obedeciendo a esas cosas que Dios nos manda? Aún cuando esas cosas a veces van en contra de los principios con los que lo han criado a uno, de someterse, de humillarse, de no me gustó algo, pues voy a cerrar la boca porque Dios me manda que cierre la boca. Yo me gozaba en la carne, se gozan otras cosas que no tienen que ver con Dios. Bueno, voy a someter mi carne. ¿Y por qué me tiene que doblegar si yo en mi corazón amo a Dios? Cada uno de nosotros debe ser consciente la lucha que tiene, si va perdiendo o si va ganando, o si de verdad el amor por Dios es suficiente como para cortar con esas cosas.
y sentir que me estoy muriendo sin esas cosas, pero prefiero morir porque prefiero agradar a Dios. Esa fe es de la que está hablando aquí la palabra. Estos varones preferían morirse antes de estar separados de Dios. Y nosotros a veces pedimos cosas grandes. Señor, trae un avivamiento para este país. Y yo pensaba en esas cosas. Bueno, si estamos listos nosotros para un avivamiento, ¿no dice la palabra de Dios que el vino nuevo se echa en odres nuevos? ¿Y qué tal si viene algo bien hermoso de parte de Dios? Y como yo no he obedecido esa fe que Dios me demanda, esa unción termina destruyéndome porque no la podría soportar. Son cosas que de verdad Dios a mí me ha puesto a reflexionar mucho Dios sobre esas cosas. Y más cuando Dios lo está uno preparando para, por ejemplo aquí, para dar la palabra. A veces vienen pensamientos de una vida pecaminosa a la mente de uno, pero viene Dios y dice, bueno, un ministro de Dios haría eso. Y comienza esta batalla entre el alma y la carne. Dios dice que hay una batalla entre la carne y el espíritu, para que uno no haga lo que quiere. Entonces, obviamente, si uno ama a Dios, va a tirar para el lado del espíritu. Y la palabra dice que si nosotros hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, pues vamos a ser agradables a Dios. Entonces, el punto va como más enfocado en la parte del amor hacia Dios, porque el que ama a Dios tiene fe, y esas obras de la fe se deben evidenciarse en la vida de cada uno, en los frutos que cada uno de nosotros tenemos que dar. A veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el pastor Mauricio. A veces nos entramos, la vez pasada que entramos a comer pizza acá y ellos ponen sus videos de reggaetón y todas estas cosas. Entonces, el hombre dijo, yo no voy allá, no quiero volver a ir allá. Solo pasan viejas en pelotas ahí en televisión. Y uno se da cuenta que es un celo del corazón de él por estar santo, por no tener pensamientos, para tener una comunión con Dios. Pero no es que lo hizo porque es el pastor y los demás entonces pueden hacer lo que quieran. No, todos tenemos una responsabilidad con Dios, una relación con Dios. Donde yo sé que si hago algo que a no le gusta, pues no va a tener una comunión con Él. No va a tener un momento de adoración donde Él me edifica a mí. Pero cuando aprendemos ese mecanismo y estas cosas que le gustan a Dios, y cómo piensa el Señor y cuáles son sus anhelos, qué quisiera Él que yo le trajera. Aquí muestra que Abel trajo lo que él quería y se deleitó, pero el otro no trajo lo que quería. ¿Por qué? Ahí se ve reflejada la fe, conocimiento, confianza, amor, querer agradarlo a Él. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo y de la edad. Aquí esto de que él buscaba una ciudad que tiene fundamentos, muestra la fe a cosas futuras. Esto me hace acordar de la predicación de hace 8 días exactamente, donde Alejito hablaba en el Apocalipsis de que si Dios muestra que todas las cosas que él habló en la antigüedad se cumplieron, y después habla de un Apocalipsis donde van a pasar una cantidad de cosas terribles a la gente que no cree en Dios, y si la gente se da cuenta que toda palabra y toda promesa de Dios tiene un cumplimiento, el Señor lo decía, bueno, para que se cumpla la profecía que dijo Isaías para no sé qué parte, y todas las cosas, todos los milagros, todo lo que él hacía era una profecía antigua. Cuando se cumplía, él decía, bueno, este es el cumplimiento de esas profecías. Decía Alejito, bueno, si estas cosas de los sellos, de las trompetas, de las copas de la ira, el Señor dice que van a pasar, la gente ¿por qué no cree en Dios? Es por falta de amor y por falta de fe hacia Dios. Si sabemos que Dios cumple sus promesas, a mí me daría miedo estar en ese tiempo de la ira de Dios. Mucha gente escucha esas cosas y dice, no, pero si eso nos va a pasar, ¿para qué? Pero es que olvidan esas otras como las que habla aquí la palabra.
de que el Señor Jesús se fue a prepararnos moradas para habitar con Él, de que vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, de que vamos a estar al lado de Él. Pero si uno no lo ama, pues que va a andar pensando que va a vivir. ¿Cuál sería la diferencia? Pero cuando uno ama al Señor, pues va a ser un privilegio estar al pie de Él. De eso se trata la fe, ¿no? De esperar, de tener la certeza de que esas cosas de las que hablan aquí, por ejemplo, cuando habla de la ciudad, que tiene fundamentos, van a llegar, se dio por hecho. Y me aterra más adelante aquí donde dice que todos estos murieron sin alcanzar lo que se les prometió. Lo miraban de lejos y lo saludaban, pero ellos entregaron su vida porque sabían que el que prometió era fiel. Entonces, la fe que tenemos que nosotros tener es una fe puesta en el que es fiel, en el que cumple. Y bueno, mecánicamente, matemáticamente, si una persona le falla a uno, obviamente la fe de esa persona se vería afectada. No, usted me la hizo, yo no le doy más papaya. ¿Cómo se le ocurre? Pero al ver que el Señor cumple todas sus promesas, ¿qué nos daría a pensar eso a nosotros? La vez pasada estábamos viendo, una vez vi una película y hablaba sobre eso. En la antigüedad los negocios eran con la palabra, ¿no? Bueno, sí existían cheques a un tiempo, pero bueno, vamos a hacer este negocio y usted me va a pagar esas cuotas así, pum, 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 todo se charlaba, un contrato verbal, y se hacían los negocios y se cumplían los negocios. Hoy en día no se puede creer ni en los cheques, ni en las firmas, ni en las letras, ni en nada de esas cosas, porque la gente ha perdido el valor en la palabra. Y el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Si aún en la palabra de Dios la gente no le ha puesto la fe correctamente, ha perdido la fe en la palabra de Dios. Entonces, lo que Dios está haciendo hoy es una invitación a que revisemos nuestro corazón, si la fe de nosotros está encauzada como a Él le gusta, no conforme a nuestras necesidades, sino correctamente dirigida por su palabra, dirigida por su espíritu, dirigida al reino de los cielos, no a beneficio de nosotros. De que bueno, yo tengo fe de que el Señor me da plata, me van a jugar el baloto. Es una fe dirigida a nuestra codicia. Yo me ponía a pensar, bueno, santo Dios, tanto indígena que cree en tantas cosas, en los animales, en el sol, porque todos, la mayoría encierran sus creencias en el sol, y uno veía los tapetes o los cuadros o los animalitos que hacían de madera, muchas cosas iban dirigidas al sol, los individuales del comedor, todo tenía sus bordados, sus manualidades dirigidas al sol. Y uno se pone a ver, bueno, digamos que la fe de ellos puede provocar que el sol haga algo por ellos. Por ejemplo, a mí el sol me ha quemado, no me puede ver el sol porque me quema. Entonces, ¿qué fruto les da el sol a ellos para que ellos tengan una fe tan aferrada a esas cosas? Por ejemplo, los que creen en el sol. Que ya está viendo un programa de las culturas mexicanas que creían en la serpiente emplumada. Y ellos hacían sacrificios de personas vivas, enterraban a la gente viva. Y decían, dice sus leyendas, que la serpiente hacía llover y les daba cosechas. Y yo me ponía a pensar, bueno, todas esas cosas que un Dios de esos ofrece es para un placer carnal. A ellos, por ejemplo, les daba la comida. Hay gente que hace cualquier otra cantidad de cosas. Lo que hablan que día de pactos para ser famoso, para tener muchas mujeres ahí para su acto sexual, muchas cosas para la plata. Todo es para un placer carnal. Pero Dios nos pide a nosotros que lo adoremos para darnos vida eterna, algo espiritual. No es para apacentarnos aquí en la tierra, es para darnos vida eterna. Ese es el fin de nosotros. Y nuestra fe tiene que ir dirigida a esas cosas, a la vida eterna. Si nosotros nos aferramos a lo carnal, a lo terrenal, es como si echáramos peso en la vida de nosotros y tuviéramos que volar, pues si echáramos más raíces hacia la tierra. Pero el Señor nos pide que salgan de Egipto, salgan de Egipto, salgan de Egipto. Y en estos tiempos que se ven tantas cosas,
En estos tiempos que la gente dedica su fuerza, su plata, su tiempo a cosas que no tienen nada que ver con Dios. En este tiempo la gente celebra el nacimiento del Señor, pero la palabra dice que la victoria del creyente es que el Señor resucitó, en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en estos tiempos la excusa es que, bueno, el Señor nació, vamos a beber, a amanecer bailando. Y yo lo digo porque a mí, yo lo hice muchas veces. ¿Qué piensa uno en medio de una borrachera, en un asado, bailando? ¿Qué? ¿No queda pensar en Dios en medio de un trance de esos? ¿Quién piensa en Dios en medio de bragar en una pachanga, 3, 4 de la mañana? Todo borracho, todo llevado. No se piensa en Dios en esas situaciones. Pero si uno se guarda para lo espiritual, Dios lo va limpiando y lo va guardando también para su reino espiritual. Amén. Entonces yo les invito a que nos pongamos en pie y oremos. Toda palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestro espíritu. Dice la palabra que las revelaciones vienen de parte de Dios. Entonces obviamente si es una palabra de Dios tiene que dar fruto en nuestro espíritu. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Solamente tú sabes, amado Dios, porque traes el mensaje, Señor, porque hay una necesidad, Señor, de que nosotros te creamos, amado Dios, como es correcto, Señor, ya que apliquemos nuestra fe, Señor, como es correcto, amado Dios. Tú nos pides, Señor, que hagamos las cosas como tú las mandas, amado Dios, ni que nos falte, Señor, ni que nos sobre, amado Dios. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro sentir, en nuestro corazón el sentir, Señor, de querer agradarte a ti, Señor, con tus estatutos, Señor, con tus mandamientos, amado Dios. De nada serviría, amado Dios, que tú hubieras puesto tantos mandamientos, Señor, y que pudiéramos llegar a ti, Señor, de otras formas diferentes, a como tú los mandas, Señor, bendito. Ayúdanos a poner en nuestro corazón amor, Señor, amor por ti, Padre. Obediencia, Señor, a tu palabra, amado Dios. Que nuestro corazón, Señor, sea el sitio donde tú nos redargulles, Señor, cuando hacemos las cosas como a ti no te gustan, Señor. Que el Espíritu nos redarguya, Señor, a hacer lo correcto, amado Dios. A amarte, Señor, y a dejar de hacer tantas cosas, Señor, que a ti no te gustan. Y encaminarnos, Señor. Poner nuestra mirada en ti, Señor Jesús, que fuiste el autor y el consumador de la fe, amado Dios. Te pedimos que tú renueves, Señor, si nuestra fe ha sido movida, Señor, si nuestra fe ha fallado, Señor. Te pedimos, Señor, a ti, Jesús, como el autor y el consumador de la fe, Señor, que nos renueve, Señor, que nos reprograme, Señor, nuestra mentalidad y nuestro sentir, que nos lleves en el Espíritu, Señor, a hacer lo que es correcto, Señor, a hacer lo que te agrada, amado Dios, amar tus mandamientos, Señor, y a ponerlos por obra, amado Dios. Todos, Señor, todos tenemos que obedecer, Señor, a tus mandamientos, a hacer tu voluntad, Señor, a apartarnos del pecado, Señor, para alcanzar tu gracia, Señor bendito. Yo te pido en esta noche, Señor, que nos toques, amado Dios, que esta palabra tuya, Señor, cause el efecto, Señor, por el cual tú la has mandado, amado Dios, que te prefiramos a ti, Señor, antes que cualquier deleite, Señor, personal, antes que cualquier deleite de la carne, Señor, que te escojamos a ti, amado Dios. Tu palabra muestra, Señor, a través de todos estos personajes de la Biblia, Señor, que los que alcanzaron buen testimonio delante de ti, Señor, vivieron una vida santa, apartada para ti, Señor, poniéndote a ti de primera, Señor bendito, antes que a ellos mismos, Señor. Llévanos a ese lugar, Señor, llévanos a esa estatura tuya, Señor. Tú mismo dijiste, Señor, que tú no hacías tu voluntad, Señor, sino la del Padre que te envió, amado Dios. Tú no buscabas tu gloria, Señor, sino la gloria del Padre, amado Dios. Te pido, Señor, que pongas ese sentir, Señor, en cada uno de nosotros, amado Dios. Y así podemos demostrar amor, Señor, por ti. Amor para ti, Señor. Y vivir una vida correcta, Señor. Una fe correcta, amado Dios, que dé fruto abundante, amado Señor. En el nombre de Jesucristo bendigo a mis hermanos, Señor. Y te pido que los guardes, Señor, los lleves en paz, Señor, a sus lugares. Hagas prosperar tu voluntad, Señor, en sus manos, amado Dios. Que seas tú enseñándonos, dirigiéndonos, Señor poderoso. Dándonos entendimiento, Señor, para hacer todo lo que vayamos a hacer, Señor, en honor a ti, poderoso Dios. Corta todo peligro, Señor. Apareja, Señor, transporte para los que van lejos, Señor. Y pon ángeles, Señor, alrededor de ellos para que los guarden, amado Dios. Y que podamos meditar en tus palabras, Señor bendito.
en el nombre de Jesucristo. Señor, bendigo toda ofrenda, Señor, que mis hermanos hayan traído, Señor, y te pido que les multiplique, Señor, abundantemente, amado Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.